por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ya estamos en el mes de julio. Bueno, en algunas zonas del planeta con frío, aquí por lo menos en España y en Madrid con un calor de momento llevadero. Bueno, estamos ya en nuestros en el último mes de nuestra temporada de Exportadores por el Mundo, con nuestros invitados, Juan Ramón Suárez. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Juan Gordon, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos, gracias, Y Guillermo. con Javier Serrano, buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes, Guillermo, y a todos los oyentes. Muy bien, y como siempre, pues muchas buenas tardes a todos vosotros que estáis allí, o bien escuchando los podcasts, o bien escribiéndonos, o bien acercándoos a la página de Activa Radio o a la página de ACOCEX en YouTube y viendo los vídeos de los programas que no habéis podido ver en el directo, en el día programado, pero donde sabéis que están subidos todos los programas y todos los podcasts de toda la temporada que hemos ido realizando y que seguro que en algún momento de este verano o de estas vacaciones de invierno en la otra parte del planeta, pues seguramente nos van a servir para, revisar, para escuchar a estos profesionales que están continuamente con nosotros en el programa de radio y que hacen que este programa pues, sea lo que es, un programa orientado a profesionales del ámbito del comercio internacional y para nosotros, para los profesionales del comercio internacional, que tenemos que leer mucho y que tenemos que aprender mucho y que tenemos que seguir muchas noticias y muchas leyes y muchas normas y muchas tendencias del mercado y que desde luego una persona sola sabéis que es imposible y que tenemos que ser pues el equipo humano, ¿no? El conjunto de personas, ese conjunto de profesionales en el que nos tenemos que apoyar, en el que tenemos que tener siempre ese punto de referencia importante. Y cómo no, además de estos profesionales, pues a través de nuestros compañeros de viaje fundamentales, porque ahí están también trabajando en este apoyo a la internacional importante, como son nuestros patrocinadores, Banco de Santander, con sus cada vez más interesantes, novedosos e inquietantes programas que tiene dentro de lo que es el apoyo al ámbito de la internacionalización y que antes de que termine nuestra temporada tendremos una parte especial para poder escuchar estas novedades que nos va a presentar y que ya son, bueno, en algunos casos realidades desde el Banco de Santander y que desde luego creo que nos van a ofrecer una gran seguridad en parte de nuestras transacciones internacionales. Muchísimas gracias a INCEBEX, a Juan Suárez que lo representa, en todo ese trabajo que hace, en esos alineamientos que hace con Latinoamérica, con diferentes estructuras, asociaciones, federaciones, escuelas de negocio y demás, para divulgar y promover las actividades de comercio internacional, fomentar las líneas de unión entre España, Unión Europea y este magnífico continente latinoamericano, desde el cual, bueno, pues intentamos desarrollar el máximo de nuestros desarrollos internacionales y, como no, por supuesto, a ACOCEX, que son en el fondo ese gran grupo humano que a través de él surgen ideas y que está siempre cuidando a los profesionales y en este caso incentivando y apoyando nuestro programa de Exportadores por el Mundo. Bueno, hoy tenemos un programa partido porque vamos a tocar dos temas en lugar de uno, que es el sectorial, en el que ahora Juan nos introducirá la situación de cómo están los instrumentos musicales. Un sector en el que da la sensación de que nadie le presta atención, ¿no? Nadie le hace caso, ¿no? Sin embargo, continuamente tenemos orquestas por todo el mundo viajando y esas orquestas están continuamente dotadas de instrumentos musicales, por no hablar
de simplemente lo que sería el hobby, simplemente de tocar un instrumento, ¿no? Y esto no se fabrica siempre en el mismo país, donde alguien dice quiero una flauta transversera o transversal, o quiero un xilofón, o quiero un piano. No, es que resulta que a lo mejor lo quiero está en otro país del mundo. Entonces ahora Juan nos situará un poco en cómo se comporta, ¿no? Y cuáles son estas vicisitudes que tiene este sector, puesto que en España tenemos algunos fabricantes de instrumentos musicales, más conocido como atelieres. Juan luego nos refrendará la palabra, atelieres de instrumentos musicales, pero bueno, que también desarrollan su actividad en el ámbito internacional. Y tendremos una segunda parte, un segundo tema de interés, que es la Agenda 2030. Ya parece ser que llegan la primera aportación de los fondos Next Generation, ya estamos viendo cómo están entrando los primeros fondos del FEADER, del FEDER, del Fondo Social Europeo, a través de la otra línea. Ya estamos hablando de estos 17 magníficos objetivos que tenemos hacia el 2030, pero vamos a plantear en esta segunda parte del programa si vamos a ser capaces desde España, si nos vemos preparados para poder abarcar, no sé si los 17 campos objetivos que tenemos. Para eso tendremos aquí a nuestros compañeros de viaje de esta tarde, que a través de su experiencia nos trasladarán su impresión, su opinión y desde luego la experiencia de lo que están empezando a vivir en ello. Y terminaremos, como siempre, como sabéis, con Acocer Responde, dando respuesta a esas preguntas que a bien tenéis preguntarnos y que de vez en cuando nos lanzáis algunas que nos cuesta entender si deben de entrar en Acocer Responde o debería de entrar en algún otro tipo de servicio o de consulta a resolver. Pero bueno, que nosotros sabéis que estamos encantados tanto en el directo como en el escrito de poderos atender y de poder estar con vosotros. Así que, sin más dilación, nos aventuramos, Juan Suárez, buenas tardes nuevamente, nos aventuramos en el fantástico sector de los instrumentos musicales. Bueno, pues es un sector que además yo a mí personalmente me atañe mucho porque soy usuario de instrumentos musicales, tanto de piano como de guitarra. Es un sector además, digamos, muy cercano a la cultura española por un hecho fundamental, la guitarra. La guitarra española es un producto totalmente exportable a muchísimos mercados y yo creo que además tiene una importancia muy grande dentro de la exportación. Básicamente, ¿qué exportamos? Fundamentalmente estamos hablando de guitarras y ukeleles, pues, bueno, una variación de una guitarra o un instrumento de cuerda, por llamarla así. Y luego el segundo gran instrumento a nivel mundial es el teclado. Ahí ya no somos fuertes. Ahí hay mercados y potencias mundiales que son los que lideran este mercado. Pero bueno, al final estamos exportando alrededor de 30 millones de euros, que en términos de volumen no es una gran cantidad, pero sí en términos de marca país, ¿vale? Al final, las guitarras, especialmente la guitarra española, la guitarra clásica, donde somos más fuertes, obviamente la guitarra eléctrica mucho menos, pero digamos que crea mucha marca país porque va asociado fundamentalmente, aparte de la música clásica, al flamenco también, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias empresas, obviamente el líder de mercado es Alhambra, que es un gran constructor de guitarras, y bueno, al final crea, pues digamos, fija, por decirlo así, pues un elemento cultural tradicional que creo que es muy importante para la marca país y que hay que seguir apoyando en ese sentido. ¿A quién exportamos? Pues un poco a los vecinos de siempre, ¿no? Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, en volúmenes relativamente pequeños. Francia, que es nuestro principal cliente, hablamos de 6 millones de euros en el año 2019, lo cual, bueno, son cantidades reducidas. Y luego en importación, pues obviamente ahí entra también el lado de los teclados, que es tremendamente importante. Y ahí, pues Alemania importamos 45 millones de euros, 27 millones de euros de China, Indonesia incluso importamos 10 millones de euros y de Estados Unidos también 10 millones de euros aproximadamente en el año 2019. Aproximadamente hablamos de exportaciones de 30 millones, importaciones de 110 millones. Vemos una balanza muy deficitaria, pero es lógico por el peso de los teclados con las grandes marcas internacionales que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Hay un elemento además que especialmente en el último año ha hecho incrementar muchísimo el volumen de uso de estos productos, que es el COVID, ¿no? El hecho de estar la gente pues, recluida en sus casas hizo que, bueno, el consumo de guitarras, de teclados, etcétera, y otros instrumentos musicales, incluyendo la batería, por la desgracia de muchos vecinos, ¿no? Y para muchas personas que han tenido que aguantar al vecino aprendiendo a tocar la batería. Pero aparte de eso, bueno, pues hemos visto un repunte además por el tema musical, lo cual siempre es bueno porque es un elemento cultural, ¿no? Y yo creo que esos son
digamos, las claves de cómo es el mercado de los instrumentos. No significa que hablemos solo de guitarra y de teclados, ¿no? Pero son obviamente los dos que impulsan al resto del sector. Antes hablamos de las flautas, pues obviamente también se exportan y se importan flautas, pero fundamentalmente guitarras y teclados son los componentes principales. Y yo creo que esa es la fotografía, Guillermo. Juan, y desde tu experiencia, desde la experiencia que tienes dentro también de los productos de este sector y empresas que conoces, una pregunta yo creo que es muy del día de hoy, ¿no? Que es, ¿cómo va el e-commerce en este sector? ¿Es un sector de los que podemos decir que sigue siendo un clásico y un tradicional, donde cuando no sé, yo por la experiencia que tengo en el sector cultural y en el sector de la música, cuando vemos una banda que tiene que hacer una reposición, sobre todo hablamos de las que serían los conceptos municipales, ¿no? Las que son de realmente carácter de la administración, ¿no? Por definirlo de alguna forma, no tanto las privadas, ¿no? Y entonces se hacen esas programaciones, esos presupuestos para poder renovar instrumentos o trabajarlos y demás, que bueno, se hacen pedidos, ¿no? Se hacen pedidos muy ad hoc a marcas y demás, y son canales como los de siempre. Pero es verdad que yo aquí estoy un poquito más fuera de juego y nuestros oyentes no sé cómo verán el comportamiento, gracias a lo que acabas de comentar del COVID, del e-commerce, ¿no? ¿Se ha notado? Tal vez ha sido el elemento, está siendo o va a ser el elemento diferenciador a partir de ahora. Posiblemente. El instrumento musical tiene aunque es un producto y básicamente es un producto puro y duro, pero tiene un componente de asesoramiento. Es difícil vender instrumentos donde no haya cierto componente de asesoramiento. Por eso la tienda tradicional sigue teniendo un peso importante, porque hay ya digo que hay un grado de asesoramiento. Cuando los clientes son profesionales o son compras repetitivas, es cuando sí el e-commerce ha tenido un peso muy importante. De hecho, bueno, pues la tienda tradicional cada vez tiene menos peso y sí es cierto que la gente empieza ya a asesorarse online con las búsquedas en Google, etcétera, etcétera, y sí, obviamente, está teniendo un peso muy importante. Pero ya digo que comporta un cierto elemento de asesoramiento, un cierto servicio posterior. Los teclados, luego hay que tener un servicio de asesoramiento. Bueno, las compras, ya digo, posteriores o repetitivas, sí el e-commerce tiene un papel importante. La primera compra yo creo que aún sigue siendo, el usuario tiene que acercarse a los especialistas. Y obviamente cuando hablamos de orquestas, etcétera, bueno, pues ya posiblemente se acerquen más a distribuidores grandes que también les hacen precios excelentes y les dan, bueno, pues posiblemente repuestos, etcétera, que son muy importantes, ¿no? En la parte de la industria musical, ¿no? Entonces yo creo que se combinan las dos cosas, pero el e-commerce, obviamente, comprar una guitarra española desde Alemania, que alguien que sepa, o desde Japón, alguien que ya sepa tocar, pues obviamente es relativamente sencillo y muy seguro, con lo cual en el futuro tendrá todavía más presencia. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que una pincelada más que suficiente en un sector que no es de los grandes sectores predominantes españoles en la exportación e importación, pero como bien decía Juan ahora mismo, un sector en el que dentro de toda esa gama de instrumentos musicales que se da, tanto en la música clásica como en la moderna, como en el folk, como en la música de cualquier tipo de estilo que tenemos, ¿no? Desde la que está generada con instrumentos clásicos que conocemos a día de hoy, más electrónicos, con más caja de ritmos, con más cajas de sonido, o más manuales, como estamos viendo en estos momentos, pero que también se consideran instrumentos musicales, pues bueno, estamos viendo que en España, de toda esa amalgama de productos, al menos tenemos uno que destaca, ¿no? Destaca sobre lo demás, que es la guitarra española, en la que, bueno, pues como bien decía Juan, ¿no? Tal vez aliados a esa parte del flamenco, de la música clásica española, ¿no? Bueno, pues siempre va muy acompañada en muchos países del mundo, en los que, bueno, pues más allá de esa estadística clásica de nuestros clásicos destinos en el global que tenemos, pues luego hay a lo mejor algún país que destaca, como puede ser Japón, a lo mejor, ¿no, Juan? O como Estados Unidos, que son precisamente, ¿no? Por seguir esa cultura los que más lo demandan, ¿no? El consumo de guitarra eléctrica es infinitamente superior y ahí tanto las marcas siguen siendo, pues obviamente, las japonesas y las norteamericanas, obviamente, sobre todo, pero eso no significa que se produzca en China, que también es otro elemento que hay que analizar. Una cosa es, digamos, las marcas, la propiedad de las marcas, de dónde son y al final dónde se manufactura, ¿no? Que China pues tiene un peso importante. Pero sí es cierto que las grandes casas americanas y japonesas y alemanas también son líderes mundiales.
Bueno, pues ya habéis escuchado, queridísimos oyentes, de aquella zona del mundo que es Latinoamérica, como diríais vosotros, de aquella otra zona del mundo que es Europa o el viejo continente, en fin, donde nos pongamos, desde luego en la mitad del océano, ¿no? Porque ahí hay que nadar mucho, hay que hacer mucha boya para poder estar en el agua, que eso tiene mucha agua, ¿verdad? Pero estando en un lado o estando en el otro, seguramente, bueno, pues tenemos una percepción, tenemos una idea clara. En cada uno de nuestros países tenemos posiblemente un producto que destaca desde el punto de vista electrónico, más moderno, desde el punto de vista clásico. En Latinoamérica tenemos muchos productos clásicos en diferentes países que destacan y que desde ellos pues ya sabemos que intentamos realizar este procedimiento de exportación que no lleva mucha complejidad desde el punto de vista del transporte, de la logística y que tampoco tiene mayores problemas desde el punto de vista aduanero, salvando, ya sabéis, como bien sabéis la mayoría de vosotros, la regla que protege desde la Organización Mundial de Aduanas en el mundo a todos aquellos productos que las puede considerar bienes de interés cultural, donde sabéis que hay determinados productos que a partir, según la legislación de cada mercado, ¿no? A partir de 25 años, en la mayoría de los países a partir de 50 años de vida que tenga el instrumento, pues sabéis que tendréis que pedir, cada uno en vuestros países, pues unos permisos, unas licencias, unas autorizaciones con una certificación que demuestra la antigüedad del producto, esa clasicidad del producto, sea del concepto que sea, para poderla mover de un mercado a otro. Pero bueno, un sector que ahora post pandemia veremos si ese e-commerce o veremos si esa nueva dinamización con esos elementos nuevos culturales que podemos estar viendo, pues nos llevan a ese concepto de comercio tradicional o al concepto de e-commerce y ojalá que sea España con sus atelieres y con sus desarrolladores de productos los que nos lleven adelante y nos siguen haciendo que esa balanza empiece a intentar ser compensada. Difícil, pero por lo menos a ver si conseguimos que se compense. Bueno, pues nada, en unos segundos, en nuestro segundo tema de la tarde, la Agenda 2030. Yo tengo mucho interés en escuchar a nuestros compañeros de viaje esta tarde, a nuestros contertulios de esta tarde, porque desde el Banco de Santander, wow, estamos hablando de financiación de muchos de los posibles proyectos que hay. Con Juan Gordon, desde su experiencia de desarrollar muchos de los productos y muchos de los proyectos desde graneles y demás en diferentes mercados. Y Juan y yo haré lo poquito que puedo hacer dentro del programa con nuestra experiencia de trabajar directamente desde hace muchas décadas con empresas en diferentes países del mundo, ayudándolas a la internacionalización y sabiendo qué es lo que nos aporta el Estado, qué es lo que nos da el Estado como herramientas de apoyo para luego poder cambiar, bueno, pues metas, líneas, canales, ¿verdad? Esos objetivos que nos pueden hacer que al final volvamos a estar, estemos o de repente aparezcamos en un nuevo mercado en el cual no estamos. En unos segundos estamos con vosotros. Agenda 2030. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Y bueno, pues estamos en el segundo tema absolutamente candente. No solamente en España, en el continente latinoamericano lleváis un desarrollo un tanto distinto. En la Unión Europea, la Agenda 2030 se puede llevar adelante no solamente por lo que los países en sí quieren o desean proyectar a través de las políticas más sensibles o menos sensibles, más cercanas o menos cercanas, según la ideología política que está administrando y gobernando ese país en ese instante, dependiendo fundamentalmente del presupuesto con el que se cuenta para determinar y ver cómo el sector primario, el secundario y el terciario pues pueden verse de alguna forma apoyados, incentivados, sensibilizados para desde él intentar alcanzar metas o submetas que se dan dentro de la agenda de los grandes objetivos, de los 17 grandes objetivos que tiene la Agenda 2030, que veremos ahora mismo, para, bueno, desde ahí intentar proyectar la parte, sobre todo la que nos compete en nuestro programa, que es la parte de la internacionalización. La Agenda 2030 no deja de ser un proyecto en el que, bueno, hace ya, bueno, pues un cierto tiempo,
un grupo importante de países propusieron a las Naciones Unidas que era un momento, que debía de llegar ya un momento de cambio, ¿no? Es decir, estamos hablando posiblemente que uno de los grandes precursores de la Agenda 2030 ha sido la creación de la Organización Mundial de Comercio, dado que esta, sobre todo en los primeros años, lo que consiguió hacer en el mundo fue fundamentalmente normalizar y estandarizar pues muchas de las desigualdades que teníamos o que nos encontrábamos a nivel internacional. Y precisamente al estandarizar aquello que escuchábamos antes del año 95, de 1995 en el mundo, cuando estudiábamos o cuando nos poníamos a desarrollar actividades de comercio internacional, que existía un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo, los países desarrollados, los en vías de desarrollo, los subdesarrollados. Hablábamos de los países más desarrollados económicamente, los que requerían mucho más soportes a nivel de apoyo y desarrollo de la internacionalización, los famosos países de la UNCTAD, ¿no? La United Nations Conference on Trade and Development, ¿verdad? Los países ACP, el convenio de Lomé, los más difíciles de poder avanzar por un montón de causas y demás. Pues posiblemente del 95 al año 99 la OMC, con ese gran trabajo que ha ido realizando de normalización y de estandarización de muchos procesos, pues fuera cual fuera la economía, fuera cual fuera la situación de un país, al final lo que se ha ido haciendo ha sido ir implementando medidas comunes en cada uno de los países, de tal forma que en muy poco tiempo, yo creo que en una década, escasamente 2005, 2008 aproximadamente, nos hemos encontrado con que había un gran número de países del mundo que, sin importarnos tanto su rango político, su desarrollo en sectores, las capacidades económicas que tenían, o simplemente el hecho de poder trabajar con licitaciones, por el hecho de haber normalizado y cumplir normas internacionales, pues empezaban a proponer y promover. Si a todo esto le sumamos, además, lo de los tratados de libre comercio que hemos empezado a firmar en los últimos 20 años de forma masiva, los acuerdos preferenciales los hemos puesto en juego de forma mucho más masiva. Afortunadamente, en el planeta no hemos tenido tantos conflictos bélicos para tener que apostar tantos recursos, lamentablemente, sobre ellos, ¿no? Para intentar que se frenaran lo más rápidamente posible. Bueno, pues al final un gran número de países hicieron la propuesta a Naciones Unidas de por qué no buscar un cambio, ¿no? Es decir, desde esa normalización que ya se estaba planteando, desde esos elementos comunes o iguales, algunos dicen la globalización, que se había estado produciendo, pues ¿por qué no se buscaban unos objetivos comunes? Sin equivocarnos mucho de que los objetivos 2030, como dicen algunas partes en este planeta, no van solamente orientados a la mejora del cambio climático, a una transformación del mundo para que tengamos mejor oxígeno, mejores bosques, mejores mares, menos contaminación, seamos personas mucho más sensibles con el entorno. No solamente va dirigido allí. La Agenda 2030 plantea, como os decía, 17 puntos de trabajo, ¿no? Estos 17 puntos de trabajo que ahora entramos a comentar son los siguientes. El primero de ellos es luchar por el fin de la pobreza. El segundo es intentar llegar al recurso hambre cero. El tercero, salud y bienestar, es decir, tener economías hospitalarias, sanitarias suficientes en los mercados. Una realidad es lo que está ocurriendo en las pandemias, ¿no? Las diferentes velocidades, ¿no? Que estamos teniendo en el mundo en cuanto a los rangos de vacunación, ¿no? La cuarta es la educación de calidad, buscar la excelencia, ¿no? Y además basada en elementos supuestamente nuevos en el mercado mundial. El quinto, muy importante, la igualdad de género, indiscutiblemente. La sexta, agua limpia y saneamiento, elementos que, bueno, pues que en entornos como la Unión Europea y muchos de vuestros países latinoamericanos ya sabemos que la tenemos, pero en Latinoamérica sabéis, y en muchas partes del mundo, incluso en la Unión Europea, saliendo de los grandes entornos de las grandes ciudades, ese agua limpia y saneamiento pues no se produce tanto, ¿no? La energía sostenible y no contaminante, uno de los grandes objetivos que estamos escuchando en medios continuamente, leyendo en prensa continuamente, parece que son los únicos grandes objetivos que hay. Una octava línea de trabajo, que es el trabajo decente y crecimiento económico, igualdad para todos. Un punto 9, industria, innovación e infraestructura sostenible, es decir, basada casi todo en el reciclado y en la sostenibilidad del planeta. El punto 10, la reducción de las desigualdades, elemento fundamental, cultural, entre personas,
en todo el planeta, ¿no? Todos somos lo mismo, al fin y al cabo todos somos seres humanos que convivimos y participamos en el planeta, ¿no? La iniciativa 11, que son las ciudades y las comunidades sostenibles, muy importante. Yo he tenido la suerte, como ahora comentaremos en el toque, he tenido la suerte de participar en el último foro de las ciudades que se ha desarrollado a nivel mundial y realmente es de aplauso, ¿no? Todas las iniciativas que están haciendo 67 alcaldías, ayuntamientos importantes del mundo en estos momentos y que son los que realmente están tirando de esta Agenda 2030 adelante. Una iniciativa 12, producción y consumo responsables. Creo que ya tenemos importantes lecciones con respecto, incluso desde el punto de vista médico, con respecto a lo que tiene que ser esto en el mundo. La iniciativa 13, acciones por el clima. Todos lo tenemos muy claro, ¿no? Vayamos por cualquier capital del mundo, raro es no ver esas cúpulas de color negra encima de las grandes capitales, ¿verdad? De las grandes ciudades, diciendo, madre mía, la contaminación que hay aquí, ¿no? Da miedo, ¿no? El punto 14, la vida submarina, algo que, bueno, parece ser que en los últimos 15 años se empezó a retomar, se empezó a trabajar sobre ello y, bueno, ahora nuestros compañeros nos dirán si saben algo más al respecto, porque parece que esto es como lo de los ovnis, de repente se ha parado, nadie ha vuelto a comentar nada de ello, pero sí hay un gran trabajo, no solamente en las granjas, sino en la recuperación de plásticos, ¿no? Y otros contaminados en el mar. Pero bueno, la vida submarina es muy importante, ¿no? El punto 15, la vida de ecosistemas terrestres, fundamentales, iniciativas como la que tenemos en Madrid, el bosque urbano, el bosque sur, el metropolitano, que estamos creando con cientos de hectáreas, ¿no? Solamente de bosques para intentar cambiar las tendencias del aire dentro de las grandes ciudades. El punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ojalá sea uno de los elementos importantes y que nuestros criterios de internacionalización nos lleven a ello y sea uno de los puntos y pilares del camino. Y el 17, las alianzas para lograr todos estos objetivos, que es pues ese trabajo tan importante que tenemos que tener indiscutiblemente para poder alcanzarlo. Este es el objetivo que tiene la Agenda 2030, 17 grandes objetivos con 169 metas. En algunos países las 169 se han ido hasta casi 210 metas en algunas regiones. Es decir, han ido incrementando y han ido desarrollando y donde se quiere que realmente, bueno, pues busquemos un cambio realmente significativo, ¿no? Dentro de las inquietudes que tenemos. Ahora, esto que nos planteamos, esto es posible gracias a la contribución de, creo, 3 factores. Que haya dinero, que haya interés por parte de la administración, pero fundamentalmente que haya emprendedores y empresas que tengan proyectos, productos y servicios que puedan ir adelante. ¿Cómo lo veis vosotros, Javier, Juan Gordon y Juan Suárez? ¿Quién quiere? Esto es tertulia. Buenas tardes, Guillermo, y todos los oyentes. A ver, yo creo que lo primero ya se ha conseguido, ¿no? O sea, lograr un acuerdo mundial que junte a 190 naciones, donde se saquen 169, 210 metas comunes, que todos los países, a pesar del ecosistema socioeconómico que tengan, las diferencias a nivel demográfico, a nivel político, las diferencias bélicas que pueda haber entre todos los países, pues que 190 naciones hayan firmado un solo acuerdo, pues eso ya quiere decir que hay un criterio y por lo menos hay un objetivo común, ¿no? Que es mantener el entorno, el ecosistema en el que nos encontramos y poder estar en la Tierra pues otros miles de millones de años, ¿no? Ayer leía o estaba escuchando por YouTube una conferencia de algún negacionista que decía, bueno, pues esto es para los que nos queremos quedar en la Tierra, ¿no? Otros están pensando en irse a Marte. Pues bueno, para los que nos queremos quedar, pues es una oportunidad bestial. A nivel de las empresas españolas, de cómo afecta esto a la internacionalización y todo eso, yo creo que esto es bestial. Al final, si tú como organización, como pyme, como empresa, tienes como componente o como core de tu negocio la sostenibilidad, eso va a implicar un valor y una diferencia en el extranjero que te va a posicionar
en esos mercados allá donde vayas, ¿no? Al final la sostenibilidad como elemento diferenciador y que te va a ayudar a ganar esa cuota de mercado allá donde te quieras internacionalizar. Además, pues como estáis comentando, ¿no? de todos los fondos que llevan implícitos, no solo a subvenciones o a fondos perdidos, sino el efecto multiplicador que ello provoca. Porque al final, si una institución subvenciona o da fondo a perdido X cantidad de dinero, al final las entidades financieras, socios potenciales y otros inversores que están interesados, pues genera un efecto multiplicador que al final indirectamente, aparte de tener implicaciones directas en industria, en innovación, en digitalización o en el tema de saneamiento de agua, pues reduce la pobreza, hay una creación de empleo, pues, también influye en el tema de la igualdad. Yo creo que es fundamental. Fundamental y debe estar a la orden del día de todas las empresas si en el medio plazo quieren tener su hueco y quieren sobrevivir. Desde luego yo creo que ese es el gran objetivo. Lo que no sé si las empresas en España, Juanes, no sé si por la experiencia que tenéis trabajando con ellas, vamos a ver, las grandes está claro que tienen un cambio de imagen brutal, ¿no? Hacia la economía verde, circular, 360 y todas esas historias fantásticas que nos están mezclando, ¿no? Incluso el tema de la igualdad entre trabajadores, las mejoras, la sociabilidad, el hecho de ser compatibles con las necesidades humanas, ¿no? De sus empleados y del entorno, está claro. Pero claro, es que en muchos países estamos hablando de pymes, ¿no? Efectivamente, y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a implementar planes de conciliación, están obligadas a contratar un determinado porcentaje de la plantilla con algún tipo de minusvalía o de discapacidad, y eso no ocurre en las pymes. Que por otro lado, las pymes, la gran mayoría de ellas, y aquí caemos en el problema de siempre, la generalización. Habrá honrosas excepciones en todo y con esto no pretendo dejar fuera a nadie, pero evidentemente las pymes lo que buscan es sobrevivir en el mercado. Entonces, dado que muchos de estos objetivos a día de hoy todavía no ofrecen una cierta rentabilidad a las empresas, en muchos casos también por mal enfoque, porque tú mismo lo has mencionado antes, por ejemplo, con el acceso al agua potable y al saneamiento, no tiene uno que irse a Guatemala o a Honduras o a Bután en Asia. Simplemente sal 300 kilómetros fuera de una gran ciudad, en cualquier país europeo, y verás como muchos entornos rurales tienen deficiencias en este aspecto, igual que en la enseñanza de calidad. O sea, yo leyendo un poco sobre el tema, preparando el programa este fin de semana, se me caía el alma a los pies cuando veía que cerca de un 70% de la población infantil no termina la educación primaria. Correcto. En entornos rurales. Sí, sí. Y hay cerca de un 65% de escuelas primarias que no tienen agua y jabón para poder lavarse las manos los chavales. Así es. Que es uno de los principales elementos de lucha contra la difusión del COVID que estamos viendo ahora de la pandemia del coronavirus. Son una serie de cosas que no nos damos cuenta de que uno tiene que empezar aquí sí, por mirarse el ombligo. Y al decir mirarse el ombligo me refiero a mirar a nuestro alrededor. No hace falta irnos a luchar contra el hambre a África, como es el paradigma, ¿no? Hay problemas en nuestro propio entorno y tenemos que empezar a luchar en ellos y de esa manera no hace falta dedicar grandes recursos. Lo que hace falta es un poquito de imaginación y sobre todo voluntad, que yo creo que es algo que quizá el ciudadano de a pie no está muy familiarizado con estos 17 grandes objetivos y habría que hacer algo más de hincapié en esa difusión y en hacerlos llegar de una manera más tangible. Es decir, una cosa es lo que hablan los políticos en los grandes foros y luego esto hay que plasmarlo en un lenguaje llano que el ciudadano de a pie comprenda y sepa que realmente la acción la tiene que tomar uno mismo desde el principio. No es solamente ir a la compra y llevar tu bolsa para no gastar plástico, porque al fin y al cabo el plástico, ya lo vimos en otro de los programas, es un gran instrumento para reducir precisamente la contaminación.
pero sí hay que luchar en otro tipo de cuestiones que están más a nuestro alcance. Ser más solidarios, ser más generosos, ser menos egoístas, mirar un poco por nuestro entorno. Por ejemplo, pues, las energías renovables. En todas las grandes ciudades se habla del Smart City, de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, de los paneles solares. Pero hay entornos que a lo mejor tienen una corriente de agua cerca y en lugar de un panel solar, pues es mejor una bomba hidráulica. Sí. O sea, hay que estudiar todas estas cosas y buscar aquello que genera menos impacto en el entorno cuando vivimos en él. Tenemos que procurar que nuestra huella de carbono, por así decirlo, sea la menor posible. Así es, Juan Flores. Y fíjate tú que anda que no llevas dadas vueltas en el mundo y vueltas en España. Entonces, Jope, ¿cómo te lo plantearía? Porque, Juan, tú conoces muy bien tanto el sector primario, secundario y terciario español y estás en 200.000 batallas de la internacionalización. Yo veo los 17 objetivos que hay y digo, para algunos de ellos tengo pymes en España. No sé si para todos. Y ahora, otra historia es, ¿y la administración por dónde anda? Juan, se te escucha un poquito bajo. Acércate si puedes un poquito. Espera un momentito, voy a subirlo más. Hay no voy a decir el nombre, pero hay algunos estrategas políticos ahora que dicen, primero hay que utilizar la emoción y la razón si hace falta, pues utiliza luego. Pero lo más importante es utilizar la emoción. Yo soy un fiel defensor de las renovables y todo lo que sea sostenibilidad. Pero llevo 2 semanas viendo un anuncio en televisión de Estrella Damm. Sí. Pero tienes que comentárselo para nuestros amigos latinoamericanos, que ellos no lo han podido ver. Un consumidor agradecido de... Algo ha pasado que se ha quedado la conexión colgada, pero veo que es la de Juan. Sí, lamentablemente se le ha quedado a Juan. Ahora, Juan, perdona, que se te había... Juan, se habías cortado. Tú le hice una cervecera. ¿Ahora se oye bien? Ahora perfectamente, Juan, sí. Dale. Vale, perfecto. Bueno, esta chica, ¿no? Decía, era un anuncio maravilloso, con mucha emoción, y estaba vendiendo cerveza, cuidado. Y lo cual me parece muy bien y estoy enamorado porque es un producto que consumo habitualmente y que lo sigan haciendo. Pero decía, no, Mario Casas, mira, me caes muy bien, pero me quedo con el chico este que está recogiendo plástico, este buen ecologista. Digo yo, para hacer cerveza yo creo que se utilizan cereales y las cereales, entre otras cosas, significan desforestación. Y si no, pues los que consumen soja, etcétera, pues a veces hacemos cosas que no son tan claras. Y entonces la deforestación significa que el Amazonas se va al garete. Yo soy de Galicia y lo de las bolsas de plástico, que lo hablamos alguna vez, evitarlas y empezar con bolsas de papel, eso significa muchos eucaliptos. No sé si alguien ha ido a una celulosa, tampoco es... Me refiero a que, siendo un fiel defensor de la sostenibilidad, hay que tener cuidado con lo que hacen las empresas y su responsabilidad social corporativa, que con 2 pantallazos de marketing nos pueden volver locos. Nos pueden volver locos y de hecho lo hacen bastante bien, ¿no? No quiero meterme con esta cerveza, pero bueno, que es un ejemplo de cómo con 2 elementos emocionales parece que le dan de un plumazo y se incluyen en el tema sostenibilidad. A mí me parecen muchos países, 190 países, cuando hay tantos países involucrados, hay que ver luego si realmente se lo van a tomar en serio. Y ahí pasar del concepto emocional a los proyectos, que al final es en lo que proyectos, programas y presupuestos fijos, clarísimos, como va a pasar con los Next Generation. Cuando tengamos esos proyectos con costes determinados, con impacto en el empleo, en el medio ambiente, etcétera, muy claros y muy definidos, yo creo que va a ser cuando digamos, oye, pues esto ha salido bien y creo que debemos volver a reeditarlo, igual que el 2020, el Horizonte 2020, el Horizonte 2030. Y ahí yo creo que las consultoras especializadas son los que tienen que poner, igual que en Next Generation, van a tener que establecer esto, pasar del concepto emocional, de las ideas maravillosas y brillantes, a los proyectos concretos que realmente no sean un gasto en un elemento determinado, que quede muy bien y que luego no se mantenga en el tiempo. Yo creo que por ahí debe haber un poco, que también fue lo que dijeron en gran parte Juan y Javier, ¿no? Yo creo que debe ir por ahí, ¿no? A veces todos estos elementos políticos donde hay 190 países hay que tener cuidado porque ya sabemos que luego al final se quedan en nada. Acordaos en el 2008 cuando íbamos a refuntar la democracia y el capitalismo. Sí,
el terrible, ¿no? Pero Juan, incidiendo contigo, tú que te conoces bien, has sido muy políticamente correcto porque no has querido entrar en el tema, pero yo te voy a tirar un poquito. Entonces, claro, la historia está para todos nuestros oyentes en un programa de la internacionalización. 17 objetivos. Yo, obviamente, me da alguna vuelta como tú y empiezo a recordar en algunas regiones españolas empresas. Tenemos potencial en España para poder ofrecer servicios y productos desde las pymes españolas, teniendo como bandera no la calidad, no la innovación, no el precio, es decir, los clásicos del mundo del comercio internacional que hemos escuchado, sino teniendo como bandera el hecho de decir, yo te puedo proponer algo que es sostenible, que está dentro del concepto de permeacultura, que está dentro del concepto de energía renovable, que está dentro de... Porque yo sí conozco empresas españolas que lo hacen. Sí. Pero el 0,0001%. Pero dímelo tú, cuéntanoslo tú. Mi experiencia va también un poco por ahí, ¿no? Y son empresas además de sectores donde están casi obligadas a hacerlo. Así es. Estoy hablando del sector bancario, por ejemplo, incluso los préstamos ESG son fundamentales, se están convirtiendo realmente en algo fundamental, que va muy, muy ligado a esto. Los préstamos que están asociados a un tema de environment y governance, etcétera, ¿no? Y medioambientales y de sostenibilidad. Y los bancos se lo están tomando muy en serio. Hay una parte muy importante de bonos que emiten las empresas y los bancos, etcétera, que realmente van por ese lado. Muchas empresas de energía obviamente tienen que participar en estos proyectos porque su repercusión y su responsabilidad y su imagen va metido en ello. La empresa de pyme media, yo creo que la hablamos del Horizonte 2020, Horizonte 2030 y se piensa que estamos hablando del tiempo. Complicado entonces, ¿no, Juan? Yo lo veo complicado, pero bueno, sí veo más recepción, incluso en empresas tradicionales. Yo la semana pasada estaba por Toledo y estaba con 2 empresas de producto tradicional y vi, bueno, que por lo menos quieren saber más. Sí, veo por ahí. Algunos lo resumían, bueno, hemos puesto aquí unas placas solares encima de la empresa. Bueno. Pero bueno, oye, que esto hace 10 años era... Era un mundo difícil, ¿no? Sacan esa basura del techo, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo que especialmente, ¿no?, las nuevas generaciones sí empiezan a notar ya los reciclados, incluso en sectores muy tradicionales, pues estoy hablando de cárnicos o aceite, etcétera, ya se ve un poquito más de que vamos más en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, Javier, fíjate, claro, si estamos hablando de que la situación en España, las grandes, pues como han estado haciendo siempre en temas internacionales, al final no dejan de ser oportunidades y por lo tanto se le llame Agenda 2030 o se le llame X, al final ponen equipos de trabajo, tiran para adelante, desarrollan, subcontratan y van, ¿no? Las pymes son las que a lo mejor pues no pueden cumplir los 17, pero a lo mejor pueden cumplir uno o parte de una de las iniciativas que tienen por delante. Pero claro, si todo esto lo queremos intentar llevar adelante, aquí hace falta dinero. O sea, y el dinero no es, en el caso de la Unión Europea, ya no estamos hablando de 190 países, estamos hablando de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea estamos hablando de 27 países. Entonces, 27 países con unos fondos brutales, orientados no específicamente a... no equivoquemos, por favor, para nuestros oyentes. Una cosa es la Agenda 2030 y otra cosa son los fondos Next Generation, que son los que están, digamos, preconcebidos para intentar resolver las situaciones que se han podido producir de estabilidad en todos los campos, pero provocado por la pandemia. ¿De acuerdo? Con lo cual podríamos decir, a algunas personas no les va a gustar escuchar lo que voy a decir ahora mismo, pero podríamos decir que sería una especie de fondos de recuperación económico-sanitaria. Punto. Ni más ni menos. Económico-sanitaria. Tienen un ciclo de vida, tienen un proceso y tienen una aplicación. Pero es verdad que dentro de ellas, Javier, da la sensación de que, al menos en España y en otros países de la Unión Europea, se está transfiriendo como que desde ellos tendremos un camino importante hacia la Agenda 2030, ¿vale? Pero hay una parte que es el dinero que nos da la Unión Europea, otra parte es la que cofinancia España y otra parte es quién realmente da esto. Entonces, Javier, tú que estás en Banco de Santander, ¿quién da esto? A ver, ¿Cómo se da?
por un lado están las ayudas y los fondos, por ejemplo, europeos o de otras instituciones que al final se canalizan a través de las entidades financieras, y luego están todos los préstamos e inversiones que dan las entidades financieras. Juan Ramón lo estaba comentando muy bien. El tema del ESG, Environmental, Social y Governance, en las entidades financieras tiene un componente ahora mismo muy fuerte. Y ya no solo por marketing, sino al final se está dando, y con todo el tema de los préstamos, de los bonos, coberturas de derivados referenciadas o con un componente de ESG muy importante. Que no nos extrañe que en el futuro las hipotecas que se vayan a dar tanto a empresas como a particulares, si esa hipoteca, si esa nave, si esa casa no tiene una certificación energética, pues que no nos extrañe que el coste de financiación de esa hipoteca o de ese préstamo vaya a ser más caro. Y no solo marketing, yo creo que al final, es que es complicado, al final las empresas grandes y las grandes instituciones son un ejemplo también para el resto, y tienen que predicar y tienen que dar ejemplo. Entonces, una vez las altas esferas o las grandes corporaciones pues tienen esos, pues que tienen eso, pues lo tienen dentro de la empresa y lo tienen establecido ya no como marketing, sino porque realmente creen en ello, pues al final luego las empresas medianas, las pequeñas empresas y los autónomos, pues irá cayendo las piezas del dominó y irán siguiéndoles, ¿no? Al final, ¿cómo funciona la internacionalización? Muchas veces, pues donde va una empresa grande española, pues luego van todas las pymes detrás a proveer de servicios, ¿no? El efecto dominó. El efecto dominó. Entonces, yo creo que es fundamental que a nivel de financiación de empresas ya se está empezando a ver cómo, oye, pues si toda inversión que tú necesitas y toda la financiación que tu empresa necesita, pues tiene un carácter sostenible, pues primero va a ser mucho más fácil conseguir esa financiación. Las entidades financieras o los inversores van a querer darte más fácil ese dinero, porque al final va a significar en una menor provisión a la hora de darte esos fondos. Al final las provisiones para las entidades financieras tienen un coste también, y luego el coste de financiación va a ser más barato. Yo creo que aquí el efecto dominó juega un papel fundamental. Sí que es verdad, y Juan Ramón y Juan y tú, Guillermo, lo estáis comentando, que es complicado en la pyme española tener una pyme que cumpla con los 17 o que tenga oportunidades en todos los objetivos de desarrollo sostenibles. Pero yo creo que también, y a modo de reflexión, las empresas españolas, las pymes, los negocios se tienen que estar reinventando continuamente. Entonces, si tú como empresa quieres buscar, y aquí yo veo una oportunidad y lo creo emocionalmente, como decía Juan Ramón, creo que es así. Si una empresa se quiere reinventar y está en ese punto de decir, oye, pivotamos un poco hacia dónde vamos en los próximos 5 o 10 años, si buscamos mercados, vemos en aquellos mercados qué objetivos de desarrollo sostenibles van a llevar a cabo las instituciones públicas, puede haber muchas oportunidades. Al final, estaba leyendo este fin de semana que un 50% de las oportunidades de los ODS van a estar en mercados en vías de desarrollo o países emergentes. Entonces, yo creo que eso puede ser una palanca muy buena para buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio, que simplemente por el mero hecho de tener un componente sostenible, pues ya te indica que va a haber más facilidades a la hora de obtener inversión, que el coste de financiación a lo mejor es más barato, y pues son nuevas oportunidades. Ahora cuando termines, y cuando quiero escuchar la opinión de Juan, que le quiero hacer una pregunta a Juan Gordo, pero te voy a lanzar a ti, Javier, ya que estás en Banco de Santander, te voy a un pensamiento, ¿vale? Una idea, esas ideas que tenemos pues muchas personas que nos gusta lo sostenible, lo ecológico, y que además lo llevamos experimentando y viviendo en nuestras carnes, pues no ahora, lo llevamos experimentando desde hace algunas que otras décadas, ¿no? Y además viviéndolo en otros países. Entonces te voy a lanzar una idea para que simplemente me digas, ¿lo vamos a estudiar en el banco o dale una vuelta? ¿Vale? O dale una vuelta, que yo creo que son los dos mensajes interesantes para que a lo mejor nuestros oyentes, con ese pensamiento que te voy a trasladar, entienda lo que podría llegar a ser un proyecto de internacionalización dentro de lo que serían objetivos de estos 17 objetivos de la Agenda 2030
dentro de algo que creo que se puede hacer. Pero antes de eso vamos a ir con Juan Gordon, que nos quedan 10 minutos de programa. Yo quiero terminar, sí o sí, a las 6 en punto de la tarde. Juan. Sí, dime. ¿Y qué hacemos con la administración española? ¿Cómo la ves tú? O sea, dentro de lo que es el análisis de la administración española con los objetivos, tanto con los ODS como con los 17 objetivos, porque parece que los ODS se están llevando a nivel municipal y a nivel regional, pero los 17 grandes objetivos en algunos países no queda muy claro quién lo lleva. Hombre, es que efectivamente uno de los grandes problemas que pone de manifiesto Naciones Unidas con respecto a todos estos objetivos es el gran desfase que hay entre unos países y otros en la implementación de estos objetivos. Y en gran medida se debe a la estructura de los estados y a que los fondos no fluyen igual en unos países que en otros, no llegan igual a corriente abajo o aguas abajo. Y bueno, pues es algo en lo que hay que seguir trabajando porque luego además hemos tenido el problema del COVID que nos ha echado por tierra todos los esfuerzos, incluso según las Naciones Unidas, el COVID ha supuesto en el caso de algunos países un retroceso sobre el avance de estos objetivos de décadas. Estos objetivos se lanzaron por primera vez en 2015, hace 6 años. Estamos en 2021, pues que la pandemia le haya supuesto a un país retroceder décadas en la implantación de estos objetivos significa que la ha puesto no ya en la casilla de salida, sino mucho más atrás. Entonces, a esos países hay que ayudarles. Y luego, las administraciones deberían también incentivar, que en algunos casos lo hacen, y en la española en concreto, pues yo creo que se queda escasa, por ejemplo, con las ayudas o con las subvenciones que hay para lo comentaba antes Javier, en el caso de las hipotecas, pues para la modernización o rehabilitación de edificios. Hacen falta subvenciones para la adquisición de coches eléctricos, digamos, la adopción de puntos de recarga en las comunidades. Juan, dentro de lo que estás comentando, estaba intentando ahora mismo, te estaba escuchando y estaba intentando recordar en los últimos 10 días algún anuncio en televisión que fuera dirigido desde la administración a la sensibilización de esos 17 grandes objetivos y no recuerdo ninguno. No. Sin embargo, sí habrás visto mucha publicidad con respecto al objetivo 5, que es la igualdad de género. Esa es a la única a la que se le presta de manera pública apoyo en España. Pero hay otros muchos, como lo que decíamos, la gestión integral del ciclo del agua es algo esencial en cualquier comunidad, porque es que en 2050, que estamos hablando dentro de 30 años, que alguno de nuestra generación igual llega vivo, pues tendremos 80 y muchos. Pues va a haber tal demanda de agua que va a haber incluso conflictos bélicos si no se actúa ya sobre una gestión prudente del agua. Correcto. Entonces, y te hablo del agua como te hablo, por ejemplo, de la agricultura sostenible, de la alimentación, que es no me acuerdo qué objetivo era, el 3, ¿no? El de buena alimentación y bienestar para todos y demás. Pues oye, eso pasa por no utilizar, por ejemplo, cultivos genéticamente transformados, cuidar mejor las explotaciones agrarias, ganaderas, piscícolas, etcétera, que una piscifactoría hoy contamina más casi que una refinería petrolera. Y luego con la gestión del agua resulta que una planta desaladora genera una contaminación brutal, enorme, más muera que toda la zona de alrededor de la desaladora está muerta biológicamente. Correcto. Entonces, a veces queremos o nos intentamos solucionar problemas, pero lo que hacemos es agravarlos. Así es. Entonces, las administraciones tienen que buscar técnicos que les asesoren en la manera de incentivar las actividades, digamos, más que más puedan actuar como palanca a la hora de provocar ese avance en el desarrollo de estos objetivos. No, Juan, pero para esto tenemos que tener primero técnicos. Efectivamente. Y claro, bueno, y los técnicos no surgen de la noche a la mañana. Diría mi amigo Juan Ramón, a ver los airos, igual que las meigas, ¿verdad? ¿Dónde? Debajo de las piedras. Y ahora hay que levantar las piedras y encontrarlos. Exacto. Es un poco lo que os decía antes, de cómo pasar de esos conceptos emocionales a proyectos que realmente tengan valor. Yo me imagino que detrás de estos conceptos
habrá ese elemento, porque el número 8 me tiene un poco... estoy en éxtasis con algo que es trabajo decente. Y crecimiento económico, sí. Claro, crecimiento económico puede tener un valor, pero trabajo decente tendrás que poner, me imagino que en ese apartado 8 habrá luego pues, sí, hay muchos mecanismos. Unos datos estadísticos. Un trabajo decente pues, puede ser un porcentaje del salario medio del país o del bloque. Espero que vaya por ahí, porque si lo que hablamos de trabajo decente pueden ser muchas cosas muy raras. O sea, que es un concepto, no es un... Sí, sí. Javier, pues vamos a ver. ¿Qué me dices? ¿Por dónde? O síguetelo pensando o déjame que lo estudie, ¿no? Te voy a poner una idea para nuestros oyentes muy rápida, que se nos va el tiempo y tenemos que entrar con la cosa responde. Toco la puerta del banco y te presento un proyecto y te digo, yo soy una empresa, soy un pequeño equipo de arquitectura situado en Madrid. Tengo 10 trabajadores, diseñamos 8 y 2 son prospectores. Queremos desarrollar proyectos y vendemos proyectos tanto a la administración como a entidades privadas, basándonos en un gran número de los objetivos, de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Uno de los elementos que les estoy proponiendo es que nosotros proponemos, por ejemplo, a un ayuntamiento el que nos deje desarrollar un entorno, un barrio, suelo habitable, obviamente, por el público, y que nosotros le ponemos y le predisponemos en todo el estudio, por supuesto con materiales ecológicos, estudios ecológicos, de sostenibilidad, no afectación medioambiental y demás. Proponemos que todo el transporte ya no sea contaminante. El 85% del autoconsumo de energía que va a requerir ese barrio va a ser propio del barrio. No va a tener que venir de las redes centrales, sino van a venir con diferentes sistemas de energías renovables en función de donde sean. Pueden ser solares, mixtas, etcétera, con acumuladores. Además, vamos a implementar el hecho de que haya elementos éticos de tal forma que parte de la sociedad que lleva en el barrio, a través de formaciones sostenibles, puedan entender lo que es el reciclado, el autoconsumo, la mejora, la sostenibilidad, el concepto de desarrollo urbano, el desarrollo rural, que por cierto vamos a tener. Va a estar dotado de un gran número de elementos, no solamente de arbolado y arbustos y flores, que son muy bonitos, pero que no son los que aportan el 100% de esa molécula de oxígeno, sino que además vamos a incentivar el que podamos tener parques rurales sostenibles con ese concepto de huertos socioeconómicos sostenibles dentro de las ciudades. Es decir, vamos a meter movilidad urbana sostenible, igualdad, materiales, por supuesto, en la construcción, entornos favorables, vías perfectamente para personas con minusvalías, es decir, todo el concepto para 500 viviendas de ese barrio que le pedimos al ayuntamiento es que cambia totalmente la dinámica, que económicamente es mucho más sostenible porque es autoconsumible prácticamente todo lo que tiene. Pero esto me cuesta X millones. ¿Vosotros lo estudiaríais? Por supuesto, Guillermo, igual que cualquier otro proyecto. Al final, y aquí aclarar, y no como entidad financiera, sino a modo de compañero de programa, sostenibilidad también lleva por sí implícito la palabra rentabilidad. Correcto. Entonces, se estudia caso a caso, Guillermo, como siempre decimos, con el proyecto encima de la mesa, pero si el proyecto, además de ser rentable, es sostenible y tiene un componente más allá de lo económico, sino un componente humano muy, muy importante, se lleva a cabo y además las entidades financieras quieren proyectos y están deseando tener proyectos de este tipo encima de la mesa. Fantástico, pues nos alegramos y ojalá que todos nuestros oyentes le vamos a pedir a nuestro técnico y al siguiente programa 5 minutitos más porque quiero que entre a Cosa Responde muy rápido, pero quiero que nuestros oyentes dentro del proyecto, que se lo he contado muy rápido a Javier, este concepto es un concepto real de un equipo de arquitectura de Madrid que en estos momentos ya no lo está proyectando solamente en España, sino dentro de las 76 ciudades que están dentro de los foros del Foro de las Ciudades Mundial, ya lo está proyectando en más de 13 ciudades de diferentes países del mundo, en el que no entra solamente a través de la licitación, sino que a través entra del desarrollo de zonas de viviendas para clases medias, medias bajas, en función de la economía propia del barrio donde tiene, pero todo va con unos materiales y con unos elementos para que esos barrios
no tengan que tener tanta dependencia de las administraciones públicas, al final subvenciones, ayudas, dineros, créditos, no sé qué, no sé cuánto y tal, sino que todo se pueda más o menos autogestionar, un alto porcentaje de por lo menos de los recursos habituales, ¿no?, diarios, se puedan autogestionar dentro del propio radio, incluso generando los propios comercios, ¿no?, los propios comercios de barrio. Así que 17 objetivos. PYME es complicado, pero no es imposible. Simplemente hay algo que el ser humano tiene, que es cerebro, ilusión, ganas, ojos, observación y sobre todo a partir de ahí pues mucha creatividad, ¿no? Leyendo los 17 objetivos con las iniciativas que se tienen y siguiendo algunas de las iniciativas que se proponen, seguro que desde la empresa española tendremos proyectos muy interesantes para el ámbito de la internacionalización, además con experiencias que aunque empezaban siendo interesantes, como nos decía Juan Gordon hace unos momentos, por ejemplo, el concepto de las piscifactorías y las desaladoras, que las planteamos con gran ánimo y con gran ilusión para intentar buscar elementos de mejora, ¿no?, y luchar contra esa posible desertización o falta de agua que hemos tenido, falta de alimentos, pues al final la experiencia nos ha dicho que, bueno, ¿ha paliado algo? No, prácticamente nadie, al contrario, ha sido hipercontaminante dentro de lo que son los objetivos de desarrollo del planeta. Pues nada, en unos minutos y hasta aquí lo que nos ha dado de tiempo, es que no nos da tiempo, nos sabe muy a poco, siempre nos quedamos ahí con muchas ganas para poder contar muchas experiencias y muchas situaciones reales que afortunadamente las personas que estamos en el ámbito internacional tenemos la gran suerte de poder escuchar o de poder ver gracias a nuestra profesión. En unos segundos entramos con las preguntas de Acocés Responde. Vamos a ello. Activa Radio RG. Juan, rapidísimo que nos hemos ido de tiempo. Sí, vamos a intentar las 3 preguntas de hoy. Vamos con la primera, Juan. Vamos a ella, Juan. Venga, Marga nos dice: si me pide un cliente que le envíe un certificado de origen emitido por su Cámara de Comercio, el clásico certificado de origen, sí, pero además también le pide que le mande el EUR1, dado que es un país con acuerdo preferencial con la Unión Europea, pregunta, ¿debe de enviarse los dos? Y pregunta, ¿puede haber problema en la aduana de importación al encontrarse esta con 2 documentos de origen? Dice ella que, y no menciona el país, dice, lo digo porque nuestro producto entra como producto europeo con arancel 0%, pero el país al producto le aplica un 7,2% de arancel para países con los que no tiene acuerdo preferencial. Correcto. Bien, pues ahí, bueno, la pregunta son varias, o se divide en varias preguntas, claro, y la respuesta pues también podría ser múltiple. Pero como siempre, me faltan datos, como diría el técnico. En primer lugar, si la aduana recibe 2 certificados de origen diferentes, probablemente elija uno de los 2. Hay que tener mucho cuidado de que ambos certificados contengan exactamente la misma información. En el momento en que haya discrepancias, ya sí puede bloquear el despacho. Con lo cual, lo más sensato sería presentar solo uno. ¿Cuál? Vale. Lógicamente, el preferencial de la Unión Europea, el certificado de origen y circulación EUR1, ese le permitiría acogerse a esos beneficios arancelarios y poder acceder al país como producto o mercancía comunitaria. Si quiere evitar esto, luego depende de si es exportadora habitual o no lo es, si la factura es por importe inferior a 6.000 euros, en cuyo caso una mera declaración en factura serviría como declaración de origen. Si hay acuerdo preferencial con la Unión, que por lo que dice de los aranceles lo hay, con esa declaración en factura sería suficiente. No tiene ningún sentido mandar 2 certificados de origen. Perfecto. Por lo cual yo me centraría en el EUR1. Fenomenal, perfecto. Claro. La segunda pregunta, dice Laura, dice y a lo mejor Javier, no sé si cuando termines Juan, a lo mejor quiere hacer algún tipo de mención porque va con tema bancario. Dice, sí. Juan, dice Laura, cuando envía una mercancía contra documentos o contra crédito documentario a un país X del mundo, el consignatario es un banco. Dice, ¿esto es así? Dice, sin embargo, en un país con el que opera, en Oriente Medio, su cliente le comenta que por normativa del país, allí se consigna el crédito documentario al cliente siempre. Dice, de hecho, han enviado uno consignado al banco y están teniendo problemas para el despacho. ¿En qué artículo del crédito documentario se indica
que la consignación está condicionada a un banco o a un cliente? Pues mira, Un poquito en técnica. ningún artículo, por empezar por la última, en ningún artículo De de la la normativa UCP UCP 600 600, ¿no? se menciona nada al respecto de cómo deben estar consignados los documentos. Cuando hablamos de consignar un documento, hablamos sobre todo de los de transporte, no Correcto. de otros. Correcto, sobre todo el BL, ¿no? El famoso BL. Efectivamente, BL o conocimiento aéreo, etcétera. Ahora bien, en lo que entramos también al mismo tiempo es en lo que podríamos llamar el uso y la costumbre. Vale. Es decir, no hay nada escrito sobre cómo deben ir consignados o emitidos los documentos, pero es práctica habitual de muchos exportadores decir, yo tengo un cliente, eres tú mi cliente, Guillermo, tú estás en Colombia, me vas a comprar una mercancía, y como lo hacemos a través de crédito documentario, en el caso de que haya discrepancias, yo lo que hago es consignar el documento a tu banco, ¿vale? Al Banco Comercial de Colombia, tal, de manera que cuando llegan los documentos, como tú tienes interés en recibir la mercancía, pero hay discrepancias, el banco te dice, yo te endoso el documento si me aceptas las discrepancias y pagamos al exportador. Es un elemento de presión. Entonces, elemento de presión que está mal entendido, porque a veces nos podemos jugar el hecho de que el cliente pues diga, mira, pues no estoy dispuesto, porque luego hay que tener en cuenta la relación ordenante, es decir, importador-banco-emisor. Entonces, el banco emisor a lo mejor no está por la labor de endosarle el documento al cliente, o las condiciones que le impone para endosárselo pues son más complejas de las que podemos prever o entrever un exportador ajeno a esa relación. Entonces, yo aquí lo que haría siempre es leer muy atentamente el condicional del crédito. Si hablamos, ella cuando dice que envía mercancía contra documentos o crédito documentario, está hablando generalmente de una cobranza documentaria, aunque sea a la vista, y de un crédito documentario. En cualquiera de los dos casos, el banco tiene unas instrucciones de entregar los documentos contra, digamos, la aceptación del cliente o el pago del cliente. Entonces, en el caso del crédito documentario, además, se nos estipulan las condiciones, cómo tienen que estar emitidos esos documentos. El exportador está mucho más encorsetado y tiene que respetar las condiciones al pie de la letra para evitar incurrir en estas cosas. Entonces, no hay ninguna norma de la Cámara de Comercio de París que estipule cómo tienen que estar emitidos los documentos y me resulta muy difícil de creer, aunque podría ser, que la normativa nacional de un país obligue a que los documentos de transporte internacionales tengan que estar emitidos o consignados al cliente. Esto suele ser un argumento de los importadores para evitar que el exportador haga esta trampa de consignar el documento al banco del comprador para que se lo tenga que endosar. Ok, Juan, pues fenomenal. Muchísimas gracias. No sé, Javier, si algo que puntuar o a puntualizar o está correcto. No, está correcto. No tenía yo muy claro, no me sé las UCPs a la perfección, no tenía yo muy claro si existía y no me sonaba. Perfecto, pues fenomenal. Vámonos, Juan, 10 segundos, ¿eh? Con la Lara, tercera, sí. pero 10 segundos, ¿eh? Lara, Bien. ¿puedo rectificar una factura comercial presentada en un despacho de exportación hace 45 días o ya la aduana no me lo va a admitir? En caso de que me lo admitiera, ¿debería de cambiar el DUA? Bien, pues aquí pasa una cosa. El CAU, en su artículo 173, establece que esa iniciativa del exportador, la solicitud de modificación del DUA, no de la factura. Es decir, si queremos cambiar la factura o modificar la factura, implica una modificación del DUA, van una con la otra. Pero hay que tener en cuenta una cosa, uno de los supuestos en los que la aduana no lo va a admitir es que le haya concedido ya el levante a esa mercancía. Ya está Si han pasado levantado porque 45 entendemos días, que son más de 45 días, Juan. como han pasado más de 45 días, lo más normal es que esa mercancía esté ya en destino, con lo cual la aduana no va a aceptar la modificación del despacho de exportación. Bueno, En pues caso es lo de que que hay. quisiera modificarlo y añadir una nueva factura, tendría que solicitarlo a la aduana, normalmente antes de que se produzca ese levante. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que podemos aportaros hoy. 3 preguntas de interés. A mí las 2 últimas me han parecido un poquito técnicas, desde luego. Sí. Como decía al principio, dentro de Acocer Responde, me parece que sobreexcede un poquito el concepto de Acocer Responde. Pero, en fin, Acocer Responde está siempre ahí para apoyar y ayudar, ¿verdad, Juan? Exactamente. A todas las empresas y estamos encantados de ello.
Muy bien, Juan Gordo, muchísimas gracias como siempre por tu inestimable aportación en esto de seguir ayudando y apoyando a todos los demás. Gracias a ti por invitarme. Y hasta aquí. Y un apunte sobre lo último que has dicho con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Con respecto a ese plan de ciudad autosostenible, hay un urbanista español que ya ha desarrollado y ha puesto en marcha una ciudad así en China. Ya hay varios, sí. Hay varios proyectos ya en marcha. Sí, sí, exactamente. Y eso es, bueno, pues es una idea interesante, ¿no? Que sale también de España, aunque va más en el concepto de servicios que en el de tangibles, ¿no? Pues nada más, hasta aquí. Nos hemos pasado de tiempo, 10 minutos, como siempre. Qué bien, qué bien. 3 programas. En el último vamos a clavarlo de terminar a las 6 en punto de la tarde, queridísimos oyentes. Segurísimo y convencidos. Como siempre, muchísimas gracias, Javier Serrano. Gracias por dedicarnos su tiempo estando con nosotros. Gracias a vosotros, Guillermo. Gracias, Juan Ramón Suárez, por estar con nosotros. Hoy no hay resumen de programa, hoy ha sido un programa muy... ecléctico, ¿no? Perfecto, de discusión. Sí, sí. Un mix de comentarios, quedándonos para ese último programa que tendremos que bombardear a Javier Serrano porque nos tiene que mostrar muchas cosas de esas nubes, de esos nuevos conceptos que tiene el Banco Santander y que luego va a ser un cambio importante para nuestra vuelta del verano. Gracias a vosotros, oyentes, por estar allí. Gracias por estar con nosotros en la antena. Gracias por seguir descargando los podcasts, por seguir viendo nuestros vídeos en YouTube. Gracias por seguir mandándonos las preguntas. Y, como no, gracias a Banco de Santander por estar apoyando siempre la internacionalización de las empresas españolas. Gracias a Infebex por seguir estableciendo esos lazos de unión con Latinoamérica. Gracias a COCEX por esa excelente red de profesionales que está con nosotros y que nos da garantía y solvencia en cuanto a todas las respuestas que nos solicitan administraciones, entidades, privados y emprendedores. Y gracias en general a todos. Empezamos este mes de julio, nuestro antepenúltimo programa, nos quedan 2. Nos vemos dentro de 7 días, si todo va bien. Buena semana a todos. Gracias. Gracias. ActivaRadio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en ActivaRadio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de ActivaRadio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en ActivaRadio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en ActivaRadio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico programas@activaradio.es.